Listo. Pues bienvenidos, me presento para quienes no me conocen. Yo soy el tanatólogo Jorge González, soy tanatólogo por parte del Instituto Mexicano de Tanatología. Cuento con una maestría en Counseling y Terapia Gestal. Por favor, si nos pueden ayudar con los micrófonos. Listo, perdón. Y soy director y fundador del proyecto Eutimia. Bienvenidos. Bien, el día de hoy nuestra conferencia mensual tiene que ver con la teoría de las cuatro tareas del duelo, que específicamente es un enfoque que a mí me gusta y con el que yo normalmente trabajo en todos mis acompañamientos. Bien, vamos a comenzar. A ver, listo. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Que podamos entender el duelo como un proceso activo, ya no como una serie de etapas que estamos esperando a que atraviesen en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos una pérdida significativa. Este nuevo modelo, bueno, que ya no es tan moderno, pero sí ya está tomando mucha vigencia actualmente, desfasando un poco, como lo vamos a ver adelante, las 5 etapas que todos conocemos de Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, no porque ya no sea actual, sino porque en las investigaciones que se siguen haciendo a lo largo de los años, se ha visto que no necesariamente son como nos los han planteado durante este tiempo, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Otro objetivo es conocer de una forma general las 4 tareas, que es la base para que nosotros podamos desarrollar y sanar nuestro proceso de duelo. ¿Por qué de manera general? Porque lleva mucha profundidad y siempre les digo en consulta, el trabajo del duelo es tan profundo como cada persona se lo permita. Entonces, ahí depende de cada persona, pero estas 4 tareas, como lo vamos a ver más adelante, tienen muchísimo trabajo que viene detrás y entre cada una de esas tareas. Y el otro objetivo es que podamos crear un espacio seguro para que podamos trabajar más a fondo, si así es que les gustaría. Pero bueno, ¿qué es el duelo? Vamos a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña introducción para quienes nos acompañan por primera vez o no están familiarizados del todo con este concepto o no tenemos claro qué es. Bueno, el duelo es esta respuesta que vamos a tener a nivel emocional, psicológica y fisiológica después de que enfrentamos una pérdida. Pero ojo, aquí siempre me gusta aclararles, ¿cómo puedo saber yo que es una pérdida o que estoy en duelo? Porque simple y sencillamente es, perdón, es una pérdida significativa, ¿sí? Todas aquellas pérdidas que son significativas para mí, pero que no necesariamente lo son para otra persona, hacen que yo esté en duelo, que yo entre en duelo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de estas características de lo que es estar en el proceso de duelo o qué es? Bueno, primero vamos a empezar que es algo completamente natural, que es una respuesta totalmente normal cuando yo tengo una pérdida, cuando tengo un dolor y un sufrimiento por aquello que perdí. No importa si es una persona, no importa si es un animalito de compañía, no importa si es una relación, no importa si es mi estado de salud, no importa si es mi trabajo, no sé, de muchos años, todo lo que represente una pérdida significativa para mí, eso es lo que me va a hacer entrar en duelo. Otra característica del duelo es única e irrepetible en cada persona. El duelo es tan distinto como personas sabemos en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que lo hace característico, lo que lo hace distinto, mejor dicho, es todas las características que me hacen ser a mí como una persona única. Mi edad,
mis creencias religiosas, mi momento de vida en el que estoy atravesando por este proceso, mis rasgos psicológicos, mi temperamento, todo eso hace que el duelo sea único e irrepetible en cada persona y también en cada pérdida. No es lo mismo perder a un papá, a una mamá, a un hermano, perder una relación, perder a un animalito de compañía y luego pues, tal vez perder a otro. Todos los duelos son distintos. Todos y cada uno nos representan muchas veces un reto que tenemos que afrontar. ¿Qué implica estar en duelo? Va a implicar mi estado de salud porque me va a afectar a nivel físico, me va a afectar en mis emociones, me va a afectar en mi mente, en mi psicología y en la mayoría de las personas me va a afectar en el espíritu, o sea, en mis creencias religiosas o inclusive no religiosas también. Bien, vamos a ver cuáles son los tipos de duelo. Algunos de los que podemos, o de los más comunes, tenemos un duelo anticipado, que ya en algunas otras ocasiones hemos un poquito, nos hemos adentrado, el duelo complicado, el duelo desautorizado y el duelo simbólico, ¿verdad? Son algunos tipos de duelo que podemos enfrentar. Y también hay diferentes causas, como les decía, puede ser por muerte, por pérdida de la salud, por un divorcio, por la edad, por muchos factores, inclusive hay duelo migratorio, ¿verdad? Existen muchos tipos de duelos y por muchas diferentes causas. Ahora, eh, ¿cuáles son algunos mitos sobre el duelo? Bueno, algunos o los principales que llegamos a escuchar es que el tiempo lo cura todo y sobre todo en nuestra sociedad mexicana tenemos muy arraigado este pensamiento en que el duelo lo va a curar, se cura con el tiempo, ¿verdad? Y la realidad, siempre se los digo, es el tiempo no lo cura todo. ¿Nos puede ayudar en algunas cosas? Por supuesto. Se puede convertir en un gran aliado, pero no nos va a curar todo. Perdón, el tiempo no lo cura todo. Eso es algo importante que tenemos que recordar siempre. Otra cosa que siempre se nos dice cuando perdemos a un ser querido o cuando estamos atravesando por una situación difícil es, tienes que ser fuerte. Y no me canso siempre de repetirles en consulta, es mentira, no tienes que ser fuerte. No es una obligación ser fuerte, ni cuando yo soy quien está atravesando, perdón, por ese duelo directamente o cuando me toca acompañar a otra persona, a un ser querido, perdón, que está atravesando por una situación de pérdida, no tenemos que ser fuertes. Es una creencia, es de estas creencias que tenemos muy arraigadas en que tienes que ser fuerte por la familia, tienes que ser fuerte ante la sociedad, tienes que ser fuerte para no demostrar debilidad, N cantidad de circunstancias que nos dicen por las que tendríamos que ser fuertes. Y el último, o bueno, de estos tres mitos, es que hay que soltar y seguir adelante. Siempre hay un refrán en México, no sé si existe en otras partes del mundo, pero esto que dice que el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Esta creencia en que cuando perdemos a alguien, sobre todo cuando muere alguien o cuando tenemos una pérdida significativa, es como hay que soltar, pero soltar es mandarlo allá atrás, al costalito del pasado, y uno tiene que mirar hacia el frente y uno tiene que seguir adelante, como dicen, secarse las lágrimas y lavarse la cara y adelante. Y es un mito. ¿Por qué? Porque las pérdidas o el duelo, mejor dicho, no se supera. El duelo se acepta. Tengo que aceptar que voy a vivir con esa ausencia y tengo que integrar esa ausencia en mi vida diaria. Entonces es importante recordar que no hay que soltar y seguir adelante. Y como lo vamos a ver más adelante, que es una de las tareas del duelo precisamente, necesitamos integrar la pérdida. Yo necesito integrarla para poder seguir ahora sí adelante, pero no soltándola, no dejándola atrás en el pasado,
no superando. Se trata de entenderlo, de procesarlo, de trabajarlo y después poder integrarlo para para poder resignificar y poder recolocar mi pérdida. Bien, ¿cuáles son los objetivos del duelo? Algunos de los objetivos son una reestructuración a todos los niveles, psicológica, emocional, social, y se los decía en algún momento también espiritual, de la persona doliente, de la persona que está en duelo. Otro de los objetivos, les decía, es esto, la recolocación de lo que yo perdí, del objeto, ¿verdad? Que yo perdí. Les decía, puede ser la enfermedad, puede ser un ser querido, puede ser un animalito, puede ser lo que sea, pero hago mucho énfasis siempre en la recolocación, justo para terminar con estos mitos que tenemos, como les decía hace un momento, sobre soltar, sobre esto que nos dicen, tienes que dejar ir, ¿verdad? Tienes que dejarlo ir, siempre nos dicen, cuando se trata de una muerte. No, necesito darle un lugar a esto que me está pasando, necesito entenderlo, necesito poder procesarlo para que entonces sí yo pueda continuar con mi vida. Luego, otro de los objetivos es que podamos encontrar un nuevo sentido de vida. Y también ahí siempre me gusta mencionarles, eh, el sentido de vida no es único para toda la vida. A lo largo de nuestros procesos, a lo largo de nuestra vida, siempre tenemos y siempre va cambiando nuestro sentido de vida. Y algo muy característico del duelo es que cuando yo enfrento una pérdida significativa, siempre voy a perder mi sentido de vida, siempre voy a perder mi razón, mi por qué estar aquí. Y se puede manifestar de muchas formas, simplemente a veces de no encontrarle sentido para que me levanto, no encontrarle sentido para que continúo, no entenderle a la vida, no entender el por qué pasan las cosas, no entender por qué me sucedió a mí, no entender por qué le sucedió a mi esposo, a mi hijo, a mi primo, a quien sea. Y si no hay un sentido de vida en el ser humano, vivimos una vida vacía. Si no hay un sentido de vida, no encontramos una plenitud, no encontramos una motivación. Y eso no solo cuando tenemos una pérdida, en general. El ser humano necesita tener un sentido de vida justo para darle un sentido a lo que hace, para darle un sentido a por qué me levanto, por qué estoy respirando, por qué estoy existiendo. Pero bueno, ahí entramos en algo más existencial, ¿verdad? Y otro de los objetivos, ya los decía, es volver a vivir plenamente. El hecho de que yo tenga una pérdida no significa que me tengo que quedar con el dolor para siempre, ¿verdad? Porque dentro de los mitos escuchamos también que nos suelen decir que el dolor dura para siempre o que nos acostumbramos a vivir con el dolor. Claro, si mi manera de vincularme o la única manera que yo encuentro de vincularme es a través del dolor, ¿verdad? Y para eso también nuestras tradiciones pues no nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque es muy fácil engancharnos al dolor, vincularnos al dolor. Por ejemplo, en el caso de una muerte, es si me duele, es que no lo he olvidado. Y entonces hago todo lo posible para que me siga doliendo, para que entonces yo sienta que no olvido a esa persona o a ese ser vivo que perdí. Y no hay peor error. Lo sano es poder vincularnos a, a ese ser vivo que se fue desde otra perspectiva, desde el amor, desde el agradecimiento, desde recordarlos y de poderlos traer en nuestra vida diaria, solo que en un lugar donde ya no duela, en donde ya no hay tristeza. Podemos quedarnos con la melancolía, por supuesto, pero ya no con el dolor. Bien, vamos a empezar con la propuesta de William Gordon. William Gordon es
un psicólogo estadounidense que se ha especializado a lo largo de los años en duelo y en cuidados paliativos. Él desarrolló una teoría que ha ido trabajando a lo largo del tiempo sobre las 4 tareas del duelo. Perdón por ahí, por favor, sus micrófonos si pueden apagarlos. Gracias. Worden desarrolla esta teoría como una alternativa, lo mencionábamos al principio de la conferencia, como una alternativa al modelo ya conocido de Elizabeth Kubler-Ross, que como bien sabemos es la madre de la tanatología moderna. Y él postula que el duelo no son etapas pasivas, ¿verdad? No es que yo voy a ir pasando por estas etapas una tras otra y tengo que esperar pacientemente a que termine, porque tampoco quiere decir que no existan estas etapas. Lo que se ha visto es que no son lineales, es que el duelo es un proceso que va y viene constantemente, es un proceso dinámico, pero desde la perspectiva de Worden, eh, es integrar un punto más activo para nosotros que estamos pasando por un duelo. Es poder tomar el control de mi proceso y saber que hay cosas que puedo hacer para poder salir de este dolor o de este sufrimiento. Que dicho sea de paso, no es lo mismo. No es lo mismo que me duela una pérdida a que yo sufra una pérdida, a que esa pérdida yo la esté sufriendo a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Eh, Warden se fue dando cuenta que a través de este proceso dinámico, las personas pueden sentir mayor control y mayor seguridad de que su duelo sí puede llegar a un final, ¿verdad? Que sí puedo llegar a desarrollar estas tareas, a resolverlas y que después de eso yo pueda integrar mi pérdida y ahora sí pueda continuar reconstruyendo mi vida, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esas 4 tareas generales de las que nos habla? Eh, que dicho sea de paso, antes de comenzar, no quiere decir que yo las tengo que elaborar, que las tengo que resolver de así de la 1 a la 4. Como lo hemos mencionado, es un proceso totalmente dinámico y estas tareas están enumeradas por solamente como a manera académica, pero no quiere decir que yo las tengo que resolver en ese orden o que si pasé de la 1 ya puedo pasar a la 2 y ya no voy a regresar a la 1 o de repente me puedo saltar a la 4. El proceso del duelo es muy, muy dinámico. A veces emocionalmente estamos arriba, a veces emocionalmente estamos abajo, a veces emocionalmente estamos muy abajo, ¿verdad? Eh, Depende de mi pérdida y de muchas características individuales en cada persona. Bueno, la primera tarea es aceptar la pérdida. Y siempre les digo, esto se escucha muy fácil, pero aquí a mí siempre me gusta decirles, la pérdida viene de dos maneras. Perdón, la aceptación viene de dos maneras. La racional, que ese es algo muy sencillo que los seres humanos, relativamente sencillo, que los seres humanos podemos tener con facilidad. ¿Qué significa tener una aceptación racional? El que en el momento de la muerte o en el momento de llegar mi pérdida, yo estoy consciente de que sí pasó. Específicamente cuando muere alguien, yo puedo tener una aceptación racional porque veo el cuerpo, porque veo las cenizas, porque estoy en los servicios funerarios, porque vi el cuerpo cuando lo enterraron o cuando tengo las cenizas en mis manos. Yo puedo saber que esa pérdida es real, racionalmente. Pero la otra es la aceptación emocional y esa es sobre la que yo tengo que trabajar. En eso nos enfocamos en el acompañamiento, en poder aceptar emocionalmente y profundamente eh, que esa persona o que ese objeto ya lo perdí, que ya no está, que ya no lo puedo tener de vuelta. ¿Cómo se ve cómo se ve la no aceptación?
Al principio muy común, por ejemplo, cuando sigo hablando en presente, ojo, no porque tenga nada de malo, al contrario, por mucho tiempo es normal, o por un tiempo es normal poder seguir hablando en presente de la persona que falleció, ¿verdad? Pero una manera en que yo me puedo percatar que aún no tengo una aceptación emocional profunda es cuando hablo de la persona en presente, cuando todavía no me adapto a la ausencia. ¿Cómo se ve eso? Cuando, por ejemplo, yo estoy en una situación y de repente, le voy a marcar no, ya no puedo marcarle. O le voy a decir, o ahorita que llegue, le voy a comentar y inmediatamente viene el recuerdo de, no. Otra manera en que podemos darnos cuenta que no tenemos esa aceptación emocional todavía es, por ejemplo, cuando justo en X situación yo tengo la sensación, porque ni siquiera es pensamiento, la sensación de que puedo ver a la persona entrar. Sí, siento que por en algún momento va a entrar por esa puerta, o que si levanto el teléfono y le marco me va a contestar, o que si voy a su casa, ahí va a estar, o que, por ejemplo, está de vacaciones. Todas esas cosas que hacen que yo esté en una franca negación o que son parte del estado de shock inicial que todos tenemos al momento de una pérdida. Así es como se ve la no aceptación de mi pérdida, ¿verdad? Entonces, para poder integrarlo y poder resolver esta tarea, yo tengo que trabajar sobre aceptar la realidad. Y se oye muy sencillo decir, sí, tengo que aceptar, o que la gente nos diga, es que tienes que aceptar que ya se fue, o tienes que aceptar que perdiste tal o cual circunstancia. La realidad es que no es sencillo. Es de lo más difícil que le cuesta al ser humano, la aceptación. Y la aceptación en cualquier sentido, no solo en el duelo, a lo largo de nuestra vida nos cuesta muchísimo, muchísimo poder aceptar. No es algo que sea sencillo. Bien, la segunda tarea nos habla de procesar el dolor de la pérdida y a su vez poder procesar las emociones, que eso es algo también en lo que es una tarea que se vuelve complicada por toda la idiosincrasia que podemos tener alrededor, desde el hecho de no llorar, desde, ya lo mencionábamos hace un momento, desde el hecho de tener que ser fuertes, ¿verdad? Para la familia, para soportar lo que está sucediendo, la tragedia que nos acaba de pasar. Todo eso hace que la parte emocional se vuelva muy, muy complicada. Procesar el dolor de la pérdida o gestionar la parte emocional implica valentía, implica resignificar lo que quiere decir para mí la vulnerabilidad, porque no hay momento más vulnerable que mostrar mis emociones. Esta tarea implica el que yo deje salir a flote todo lo que estoy sintiendo, pero ahí entran en contraposición mis creencias, que tengo que ser fuerte, mis creencias o lo que me dicen que no tengo que llorar, o que si ha pasado determinado tiempo yo ya no puedo estar así, y entonces yo ya no me permito mostrar esas emociones, o las vivo en silencio, las vivo en la intimidad, las vivo escondidas, lloro escondidas, me enojo escondidas. Esas emociones las voy reprimiendo poco a poco porque me han dicho que no se debe de hacer, que ya no es tiempo, ¿verdad? En algún momento alguna paciente un día me dijo, se acercaba el aniversario, el primer aniversario, y me dijo, es que una amiga me dijo que aproveche esta semana porque ya viene el año, ¿verdad? Ya viene el primer aniversario. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y eso por qué es importante? No, porque ya me dijo que después de un año, pues yo ya tengo que estar bien, ¿no?
Y la realidad es que no hay una temporalidad para vivir el duelo. Sí hay una ventana en donde podemos considerarla normal, entre comillas, que va de los 6 meses a 2 años y medio aproximadamente. ¿Sí? Pero como les mencionaba, hay muchos factores eh, que determinan en cuánto tiempo una persona va a vivir su proceso. Es más, dos personas que pierden al papá o dos personas que pierdan a la mamá que no tengan nada que ver o dos personas distintas que pierdan al esposo, no quiere decir que van a resolver su duelo en los mismos meses o en los mismos años. Va a depender de todos esos factores que son muchos, muy diversos y que corresponden a cada persona. Pero bueno, lo importante es que en esta tarea nos demos permiso de trabajar con las emociones, de reconocerlas, de validarlas, de gestionarlas, de dejarlas expresar, pero también de encontrar las maneras correctas de expresarlas. Siempre les cuento una anécdota de una paciente que en la primera sesión que llegó conmigo me dijo, Jorge, yo le pego a la gente en la calle. Ella venía porque había muerto su esposo. Y yo le pregunté cómo. Me dijo, sí, cuando voy en la calle siempre busco pegarles con el hombro, ¿no? Y me regreso como en una manera retadora. Ella estaba muy enojada por la muerte de su esposo, pero esa no era una gestión emocional sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero es violencia y segundo, porque evidentemente a lo que ella se exponía, pues era muy riesgoso, ¿verdad? Entonces, no basta con dejar salir la emoción, también hay que aprender a gestionarla, hay que aprender a cómo la puedo canalizar. Hay maneras funcionales de canalizar mi pérdida, perdón, mis emociones y hay formas disfuncionales. No vamos a llamarlas ni buenas ni malas, simple y sencillamente son funcionales o no funcionales. Lo importante es que aprendamos herramientas que nos permitan poder gestionar esas emociones, ¿verdad? Poderles dar una salida, comprenderlas, validarlas y poderlas procesar, al mismo tiempo que poder procesar ese dolor. Les decía hace un momento, no es lo mismo tener un dolor por mi pérdida que sufrir esa pérdida. ¿Por qué? Porque el dolor, como lo dice esta frase de Buda que me gusta mucho y que es parte de nuestro proyecto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no puedo evitar el dolor por mi pérdida. El dolor viene aunado a mi pérdida, siempre. Siempre voy a sentir dolor por aquello significativo que pierda. Pero de ahí a que se convierte en sufrimiento es otra cosa. Se convierte en sufrimiento cuando yo no puedo procesarlo. Se convierte en sufrimiento cuando ese dolor se alarga en el tiempo y no avanzo y no comprendo y no puedo terminar de integrarlo de una u otra manera. Ahí se convierte en sufrimiento, cuando ese dolor se alarga más de lo que debiera ser. ¿Ok? Bien, luego tenemos la tercer tarea, que es adaptarse al mundo con esa pérdida. O sea, como yo les digo, ¿cómo me vuelvo a subir al mundo? Aquí es importante trabajar sobre mucho los roles que esta persona o que este ser vivo tenía para mí, ¿verdad? ¿Qué funciones tenía en mí? ¿Qué funciones tenía en el mundo? ¿Qué funciones tenía en, en mi entorno, en mi dinámica de vida? ¿Qué roles tenía también? Porque podemos perder a un padre, podemos perder a una pareja, pero también perdemos otras cosas alrededor de esa persona, dependiendo de los roles que fungía para nosotros. Eso se llama pérdida secundaria y siempre las vamos a tener. No solo es perder al ser querido, sino lo que implica alrededor de mi vida perder a ese ser querido. Y todas esas pérdidas secundarias
también necesitamos integrarlas, también necesitamos explorarlas, también necesitamos poder integrarlas a nuestro día a día. Por eso es importante el que yo tenga todas las herramientas de las que yo pueda hacerme para poder adaptarme al mundo. Siempre les digo, es ver la vida como un rompecabezas donde me va a hacer falta siempre una piececita. Y esa pieza es única e irrepetible. Puedo volver a admirar el rompecabezas, sí, puedo seguir disfrutando de verlo, claro, pero sé que siempre va a hacer falta esa piececita, eso que perdí. Solo que tengo que adaptarme para aprender a vivir con esa pérdida. Y como base, cuando yo puedo aceptar y pongo como base la aceptación de mi pérdida, es entonces cuando puedo volver a reconstruir mi vida. Y aquí siempre me gusta hacerles hincapié, adaptarme al mundo no solo significa aprender a pagar el recibo de luz que a lo mejor mi esposo o mi esposa pagaba, o no significa solamente trabajar ahora para mantener a mis hijos, también significa el autocuidado, también significa el tener herramientas muchas veces como poder ir a un médico, como atender mi salud. Por ejemplo, suele ser relativamente normal que cuando atravesemos por un duelo necesitemos la ayuda de un psiquiatra, por ejemplo. No tiene nada de malo. Es parte de realizar esa tarea para integrarme, ¿verdad? Para poder integrarme al mundo, para poderme adaptar a esto que ahora soy, a mi nueva realidad. Porque después de la pérdida necesitamos entender otra vez mi mundo, necesitamos entenderme otra vez como ser humano, como persona, como mujer, como hombre, como niño, como adulto mayor. Necesito poder adaptarme a las circunstancias a las que ahora me voy a enfrentar. ¿Ok? Y la cuatro es recolocar emocionalmente mi pérdida. Esto que les mencionaba. Entre muchas de las cosas que necesitamos hacer es entender mi pérdida, pero también darle un significado, poder resignificar la pérdida, poderme recontar lo que perdí desde otra perspectiva, salirme muchas veces de en lo que podemos llegar a caer, que es el victimismo, salir de ahí y poder contarme la historia de lo que perdí, cómo lo perdí y por qué lo perdí, es algo muy bueno, es algo muy sanador. Poder resignificar mi pérdida implica, ojo, no para todas las personas, pero implica encontrarle, mm, a falta de una mejor palabra, encontrarle un sentido y encontrarle hasta posiblemente una lección de vida que pude haber aprendido. Pero siempre les digo, y soy muy cuidadoso con eso, no significa que todas las personas tenemos que encontrar una lección de vida en esto. No para todas las personas tiene que ser un aprendizaje. Se convierte en un aprendizaje cuando yo logro resignificarlo y cuando logro darle un sentido a esa pérdida. Pero eso no quiere decir que sea para todas las personas. Sería, vamos a decirle así, lo más ideal, lo más sano, sí, pero no para todas las personas es sencillo poder hacerlo. Lo que sí podemos es recolocarlo. Siempre les pongo el ejemplo, todos a lo largo de nuestra vida, sea en nuestra niñez, en nuestra juventud o en nuestra adultez, tenemos objetos que nos gustan, ¿verdad? Sea una figura, sea un juguete, lo que sea. Ese objeto que nos gusta mucho, ¿verdad? Acuérdense si tienen un objeto, una escultura, una figurita, un juguete favorito. Al principio tal vez de niños podemos cargarlo, pero hay momentos que no nos lo podemos llevar inclusive a la escuela, ¿verdad? Ese objeto no lo puedo cargar. Y muchas veces, cuando no recolocamos la pérdida, eso hacemos. Cargo mi pérdida todo el tiempo y la llevo a todos lados. Pero llevarla a todos lados implica que si yo tengo que hacer otra cosa,
me veo imposibilitado de poder hacerlo porque estoy cargando eso, porque no he podido recolocarlo, porque no he podido tomar esa figura y siempre les digo, piensen en su corazón como un librero en donde tiene un espacio especial en donde yo voy a poner esa figura, esa escultura, eso que me gusta o esa persona, eso que perdí, la voy a poner ahí. Y yo sé que desde aquí yo puedo voltear a verla. Cada vez que yo quiera, cada vez que lo necesite, puedo voltear a ver a través del recuerdo, a través del amor. Lo diferente es que ya no duele. Lo diferente es que ya no sufro. Eso significa recolocarlo emocionalmente. Darle, les digo a veces, una mención, un trabajo honorífico, por llamarlo así. Hay tres aspectos en que vivimos a un ser querido: la física, la emocional y la psicológica. Y de esos tres aspectos, cuando perdemos a ese ser querido, lo perdemos únicamente físicamente. Las otras dos aspectos se quedan con nosotros, se quedan aquí y se quedan aquí. Siempre, hasta el último día de mi vida, siempre se van a quedar en mi mente y en mi corazón. Entonces, desde ahí es desde donde yo tengo que aprender a vincularme con mi pérdida, con mi ser querido, a recordarlo, a amarlo, porque el hecho de que muera un ser querido no quiere decir que vamos a dejar de amarlo. Piensen en sus pérdidas, piensen en sus seres queridos que han perdido, no los han dejado de amar y no van a dejar de amarlos hasta el último día en que ustedes estén en este mundo. Lo importante es aprender a vincularme, a crear, a formar a través de este trabajo, de estas cuatro tareas, a formar ese vínculo, el vínculo del amor, del recuerdo. Les digo, darles un trabajo honorario, como ser mi guía, ser mi Pepe Grillo, ¿verdad? Recordar a través de herramientas como qué me diría cuando necesito un consejo, cuando necesito escuchar su voz, cuando necesito volver a verla. Puedo cerrar los ojos, puedo concentrarme. Hay técnicas, hay herramientas que podemos ir usando para sentirnos en contacto, para volver a sentir y a crear ese vínculo poco a poco, desde donde yo pueda sentir ese amor, que yo pueda ver su recuerdo así, como esa figurita que está en, en, en ese librero, ¿verdad? En ese estante. Le voy a dar su sitio y ahí lo voy a dejar para poder tener simbólicamente las manos libres de poder ir al mundo, de poder tomar el mundo, de poder volver a disfrutar del mundo, a ser productivo, a sentirme pleno, a sentirme plena, sabiendo que no lo dejé atrás, que no lo solté, que no lo dejé ir, que está ahí, diario, que la puedo recordar, que la puedo ver a través de una fotografía, de un video, de un audio. Puedo estar en contacto a través de estos dos aspectos, el psicológico y el emocional. Y para quienes lo tengan, siempre me gusta anexarle uno más, que es el mundo espiritual, la dimensión espiritual. Dimensión no entendamos como algo esotérico, sino como este otro aspecto que los seres humanos podemos llegar a tener a través de una creencia religiosa o sencillamente espiritual, ¿verdad? Hay quien tiene una religión específica, hay quien cree en las energías, en el universo, en lo que sea que crean. Si contamos, si tenemos este aspecto también que es la parte espiritual, también ahí los podemos sentir cerca de nosotros, dependiendo de cada persona, de cada creencia. Lo importante es que yo pueda trabajar para poder recolocarlo, para poder darle ese lugar. Si se fijan, hasta la palabra es recolocar, no es soltar, no es dejar ir, porque eso implica allá, atrás o lejos, ¿verdad? Cuando yo recoloco es reacomodo. Estoy dándole un acomodo a esto que perdí y que yo puedo darle un sentido. ¿Ok? Bien,
Les decía, estas 4 tareas son como generales que propone Warden, pero estas 4 tareas también contienen estas otras subtareas. Es decir, estos eh, pequeños procesos que yo tengo que ir haciendo para que poco a poco yo pueda ir avanzando en resolver en general esa tarea. Estas subtareas tampoco es que se van a presentar de una forma, ya lo decíamos, como ordenada, lineal. Al contrario, también son aspectos que yo voy identificando a lo largo de mi proceso, que no son iguales para todas las personas como lo veníamos diciendo, porque no perdemos de la misma manera, porque los roles que fungía esta persona o lo que yo perdí no son iguales para todas las personas. Entonces, mi relación con la persona que murió también es importante. Eso es lo que va a dar también qué tantas subtareas yo puedo tener en cada una de esas tareas. No es lo mismo tener al momento de la muerte de un ser querido una relación sana, una relación bonita, a tener una relación donde la persona se fue enojada o yo estaba enojado al momento de la muerte de ese ser querido, o mi relación ambivalente, amor-odio, o si había rencores, si había cosas inconclusas. Todas esas cosas son las subtareas que yo tengo que ir desarrollando. Primero identificarlas y después poder irlas trabajando poco a poco para poder hacer que este proceso sea más fácil. Ahora, las subtareas implican desde los aspectos cognitivos, racionales, ¿verdad? De entender, de aceptar, los emocionales, como les decía, todas esas cosas que se pudieron haber quedado a nivel emocional inconclusas, o si hay un enojo, si hay frustración con mi pérdida, con la persona que murió, si muchas ocasiones me ha tocado duelos un tanto complicados porque justo en la parte emocional puede ser que después de la pérdida o un poco antes de la pérdida me puedo enterar de situaciones que no son agradables, ¿verdad? Y entonces me pueden crear un conflicto emocional que no me deja eh, poder continuar con mi proceso, ¿verdad? Las relaciones, les decía, las dinámicas familiares, las dinámicas que hay de las relaciones interpersonales que puedan existir, qué tan complicadas eran en el momento o fueron a lo largo de la vida, eso también son cosas que tenemos que ir resolviendo. Así como las prácticas, les decía, eh, personas que a lo mejor han perdido personas que eran importantes en el sentido práctico. Me resolvía el súper o ya les decían, me pagaba hasta el recibo de la luz, me pagaba la tenencia, qué sé yo, estas cosas que en la práctica también me sirven para irme readaptando poco a poco. ¿Verdad? Algunas otras requieren una toma de conciencia, les decía, reflexionar, entender. Hay muchas veces que nos podemos topar con ciertos bloqueos durante el duelo porque no entiendo qué está pasando, porque necesito tener esta reflexión, necesito hacer ese ejercicio de conciencia para saber qué es de todo lo que me está haciendo que se atore ese proceso o qué es lo que no estoy entendiendo. Podemos decir, yo sí, ya acepté que se murió, yo ya acepté que tuve mi pérdida, pero tiene algo que provoca que me recuerde o que yo vuelva otra vez a regresar, ¿no? Hace poquito, justo platicaba con un paciente que me decía, es que a través de que tuve mi primer pérdida, las pérdidas subsecuentes, a pesar de que no han sido tan fuertes los vínculos con esos familiares, me regresan y me regresan y me regresan al momento de mi pérdida, de mi primer pérdida, ¿no? Causando estragos como ansiedad, como muchas otras situaciones emocionales y no terminaba de entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque sí puedo tener otras pérdidas que no son tan significativas, porque me impactan, porque impactan en mi vida diaria de una manera tan profunda, ¿verdad? Algunas subtareas requieren justo acabar con mi sistema de creencias, como lo decíamos hace rato que no puedo llorar, que en los hombres, por ejemplo, que tenemos
a nivel social tan introyectado el machismo todavía, ¿verdad? Los hombres no lloran, los hombres son los proveedores, los hombres son los que tienen que ser fuertes. Y entonces muchas de esas subtareas requieren aprender primero a expresar mis emociones, ¿verdad? Aprender a tener una explosión emocional para que después entonces yo pueda darles un canal y poder aprender a gestionar mis emociones. Y algunas otras más profundas de estas subtareas requieren una reestructuración a todos los niveles. Les decía yo al principio, siempre les digo que el duelo, el trabajo del duelo puede ser tan profundo como lo decidamos. Hay personas que es muy válido, están en un acompañamiento y deciden, les digo yo, darse de alta solitos eh, en el momento en el que pues ya no tengo tanto dolor, ¿verdad? En el que ya es más o menos manejable, en el que ya es más o menos vivible. Y hay otras personas que se dan cuenta que necesitan una reestructuración profunda, porque muchas veces el duelo para esas personas es como un terremoto que devastó absolutamente todo en mi vida. Y entonces la reestructura es desde adentro, desde conocer quién soy yo ahora, quién fui antes de la pérdida, durante la pérdida, después de la pérdida, qué me gusta, qué ya no me gusta, cuál es mi perspectiva del mundo, de mis creencias. Eh, Muchas o la gran mayoría se dan cuenta que necesitamos una reestructura porque nos saca a flote cosas que no hemos trabajado, cosas tal vez hasta de nuestra infancia, traumas o muchas situaciones que están ahí y que se hacen visibles cuando yo tengo una pérdida muy significativa. Por eso es importante que podamos reconocer la existencia de estas subtareas, ¿verdad? Que podamos ir identificando poco a poco eh, qué es en lo que yo puedo estar atorado, de qué manera puedo desbloquearlo, a través de qué herramientas y de qué otras alternativas puedo tener para que me ayude a comprender que este proceso de duelo no significa saltar de una, decíamos, de una etapa a otra, ni de una tarea a otra, sino que es un camino activo, de, como dicen, de muchos pasitos pequeños, pero que son necesarios para al final poder terminar con esas cuatro tareas. Bien, vamos a ver un poco las etapas contra las tareas. Bien, bueno, como lo mencionábamos, las etapas son, nos describen más bien un estado de ánimo, ¿verdad? ¿Cómo es que las personas nos podemos sentir durante ese proceso de duelo? Que les decía, ojo, no significa que todas las personas vamos a atravesar por ellas. Algo muy común, por ejemplo, cuando yo tengo una buena relación con la persona que murió, es que no necesariamente tengo que sentir enojo. Hay personas, yo he tenido pacientes que no sienten enojo. ¿Por qué? Porque hicieron un buen trabajo, porque se pudieron despedir, porque comprendieron, porque previamente a lo mejor pasaron por un duelo anticipado y no necesariamente tengo que estar enojado. Entonces, es importante que podamos entender estas diferencias, ¿verdad? Entre las etapas y las tareas. Ahora, las tareas proponen que podemos atravesar el duelo de una manera activa, de una manera dinámica, en donde yo soy la persona, soy se me fue la palabra, soy la persona más importante en mi proceso, ¿verdad? Soy el estelar en mi proceso para poder sanarlo. Luego, las etapas tampoco, perdón, las etapas son un modelo emocional, ¿verdad? Ya las conocíamos. A mí me gusta agregar antes de la negación siempre el shock, que es este impacto emocional que vamos a sentir, que eso es lo que determina el grado de desestructuración cognitiva que yo voy a presentar en el momento de la pérdida. Y bueno, son, como ya lo sabemos, la negación, la ira, la negociación, la depresión o tristeza profunda y la aceptación. Por otro lado, las tareas, como lo mencionábamos, son un modelo activo que implica aceptar, sentir, readaptarme, resignificar.
recolocar y aprender otra vez a vivir plenamente. Por otro lado, las etapas pueden aparecer en cualquier orden o no aparecer, como lo mencionábamos. No es que yo tenga que pasar por la negación y luego la ira y luego la negociación. No. También se ha visto que van y vienen, que puedo pasar por la negación y después puedo estar muy triste y después puedo empezar a aceptar, pero puedo regresar a la ira o regresar a la negociación, etcétera. Puedo ir moviéndome de uno a otra etapa. También las tareas son acciones, como lo mencionábamos, necesarias para que podamos sanar ese proceso de duelo. Son cosas que yo puedo hacer, que en el momento en que yo esté dispuesto a trabajarlo. Por eso se llama elaborar el duelo, o sea, hacer algo, es un trabajo que necesitamos. Por otro lado, las etapas nos ayudan a validar nuestras emociones, que eso es algo importante, ¿verdad? Nos pueden ayudar a entenderlas y a poder trabajarlas, sobre todo en esta segunda tarea del duelo, que es justo trabajar y elaborar mis emociones. Y las tareas también nos ayudan a transformar lo que decíamos, ese dolor, y a poder a reconstruir o a tener otra vez ese sentido de vida. Eh, yo diría, no están peleadas las etapas contra las tareas, más bien yo agregaría, y, y como me gusta manejarlo en el enfoque que manejo, como un complemento, ¿verdad? Las etapas me ayudan a entender mi estado emocional por el que puedo estar atravesando, pero las tareas me ayudan a tener un, una dinámica más activa, me ayudan a tener una participación en mi proceso en donde yo sé que puedo hacer algo al respecto. Bien, de la misma manera, no sin antes terminar y pasar a las preguntas, nos gustaría invitarlos al taller presencial que vamos a tener justo para profundizar en este trabajo. ¿Qué vamos a trabajar en este taller presencial? Vamos a explorar justo más profundo las 4 tareas y todas las subtareas que de manera personal van a ir teniendo. Eh, Vamos a hacer ejercicios vivenciales ahí para quienes así lo decidan trabajar, tener dinámicas donde podemos expresar de manera afectiva y efectiva lo que estamos pasando. Vamos a tener reflexiones, herramientas. Es un espacio seguro en donde podemos procesar nuestro duelo, aprender las herramientas que necesitamos, compartir, sabernos que no somos los únicos que estamos atravesando por un dolor, por una pérdida. Eso es importante. Cuando conocemos a otras personas que están atravesando por algo similar a lo que nosotros estamos atravesando, es importante, cobra sentido, ya no me siento solo. Y eso nos ayuda a poder transformar nuestro dolor y nuestro sufrimiento y poderle darle un sentido. Bien. Bueno, invitarlos, va a ser en la Ciudad de México, bueno, el viernes 14, perdón, aquí hay un error, no es viernes 14, es sábado. eh, Creo que aquí hay un error en la fecha, es sábado 14. Es sábado 14 a las 3 de la tarde y para las personas que deseen asistir, solamente tienen que mencionar que al momento de registrarse vía WhatsApp, que estuvieron en la conferencia para que les hagan un descuento para que puedan asistir. Bien, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Por favor, si pueden ir levantando su mano para que yo les pueda ir dando, eh, puede irles dando la palabra. Nos pregunta Ana, buenas noches, ¿no hay talleres presenciales para el Estado de México? De momento no, solamente manejamos en Ciudad de México y en Querétaro por el momento. Bien, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar, podemos ir levantando la mano, por favor. Sí, Rocío. Adelante, Rocío. Tu micrófono está apagado. Ay, perdón, es que no le sé mucho.
Yo acabo de perder a mi hija, fue hace un mes, y desde que supe la noticia caí un poco en shock, pero yo pues me tuve que mover sola para todo, solo pedí el apoyo de mi comadre, pues yo tuve que moverme para recibir el cuerpo y todo. Yo sí acepté la pérdida desde un principio y he estado tranquila porque he recibido mucho el apoyo de mi familia, pero mi pregunta en sí es, ¿por qué? No sé a veces cómo manejar cuando la gente me pregunta el que por qué no me duele si no me ven llorando. Entonces, son como que mi pregunta va hacia el duelo lo voy a llevar toda la vida. O sea, porque yo no, realmente no me siento culpable, porque yo no, en el momento de la pérdida, yo no terminé peleada con ella. Ok, Rocío, gracias por tu pregunta. A ver, no, el duelo no se lleva toda la vida si lo trabajamos, si aprendemos a procesarlo. Ya lo mencionábamos ahorita, la aceptación es una de esas tareas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eh, durante el proceso pasamos por niveles de aceptación. Ahora, la manera en que tú respondes a tu pérdida, a la muerte de tu hija, no quiere decir que esté mal. Es tu manera de reaccionar, ¿verdad? Hay muchas cosas por la temporalidad que me mencionas que muy posiblemente puedes vivir después. No quiere decir que no tengas aceptación, pero este tipo de aceptación es común. Durante los primeros meses podemos tener un buen nivel de aceptación, pero como lo mencionamos en la conferencia, no significa que más adelante no puedas tener, pasar por estos bajones emocionales, ¿no? Siempre les digo, es como una montaña rusa. Eso nunca lo debemos de olvidar. Es una montaña rusa por la que vamos a atravesar. Y entonces, no está mal, simple y sencillamente es mi manera que tengo de afrontar. Es la manera en que tú, Rocío, tienes de afrontar en este momento tu pérdida. ¿Cómo manejarlo ante la gente? Simple y sencillamente, no podemos educar a la gente, no, y menos cuando estamos en duelo, no es nuestra obligación educarlos, pero simple y sencillamente basta con decirles, esta es mi manera. Y a la otra persona le parece, si no le parece, híjole, eso es algo que ya no nos toca a nosotros. Lo importante es que tú no te sientas mal o no permitas que te hagan sentir mal porque no estás llorando, ¿sí? Hay personas que pueden entender la muerte mejor que otras. Hay personas que pueden procesarlo mejor que otras. No significa que esté mal. Simple y sencillamente es tu manera y es válida. Yo lo único que te diría o te recomendaría, Rocío, estar pendiente de tus estados emocionales porque muy posiblemente en unos meses puedas ir sintiendo un poco de cambio, lo cual no estaría mal. ¿Ok? Muchas gracias. Bien, Natalia Silva. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo perdí a mi mamá en diciembre. Fue una pérdida, bueno, tuve algunas anteriores de mi abuelita, de mi primo, de mi tío, de mi tía, pero esta especialmente fue muy fuerte porque fue hasta cierto punto inesperada. Le dio un infarto, pero ella pues estaba bien relativamente y pues la encontramos 2 días después. Nadie se lo esperaba. Y sí, efectivamente yo siento mucho enojo por cómo se dio la situación, porque no porque tuviera yo una mala relación, aunque bueno, sí era una relación complicada, pero sobre todo porque fue pues así como súbito, ¿no? A diferencia de mi abuela que estuvo enferma durante años y bueno, pues ya descansó, ¿no? Pues hubo un cambio muy fuerte en la dinámica familiar. Mis hermanos pues no se portaron bien conmigo. También me di cuenta de cosas de mi mamá como preferencia hacia ellos. O sea, como que se revelaron muchas cosas en la dinámica familiar. Siento que pasa mucho esto cuando mueren los papás, sobre todo, que
como son la base de la familia, pues pareciera que todo se desmorona, ¿no? Entonces, la pregunta específica sería, en tu experiencia, ¿es muy común que pase esto, por ejemplo, entre los hermanos? Y si hay alguna forma como de repararlo, porque pues no me siento bien obviamente con la muerte, pues no, pero también con la dinámica familiar de cómo se está portando todo mundo, ¿no? Claro, Pues esa sería, no sé específicamente. claro, Natalia, gracias por tu pregunta. Sí, es muy común que suceda porque, porque lo mencionábamos, hay que partir que para cada persona, para cada miembro de la familia, el duelo se vive de manera distinta. Entonces, hay personas, hay miembros de la familia que pueden estar más enojados porque cómo proceden algunos otros familiares, ¿verdad? Hace poquito también una paciente me decía, es que estoy enojado con mis tíos porque por cómo reaccionaron al momento en que murió mi abuelita o porque no reaccionaron. Entonces, si existe esta situación es más común de lo que podríamos esperar. No hay una manera concreta de repararlo porque no implica solamente de ti, Natalia, representa el trabajo en conjunto de la familia como tal. Algo que siempre les digo es, hay que recordar que la familia está en duelo. No es una persona, no es yo perdía, es la familia perdimos a un miembro. Y la familia siempre hay que verla como un ecosistema. El ecosistema familiar está rodeado de otros miembros, ¿verdad? Y todos somos distintos, entonces todos tenemos maneras distintas de afrontar. Algo que podemos hacer, lo que tú podrías o lo que yo te puedo recomendar hacer sin esperar que evidentemente todos los miembros reaccionen de la misma manera, ¿verdad? Sino es como decir, esta es mi aportación, es mi granito de arena a este proceso que estamos viviendo, es sentarlos, ¿verdad? Sentarlos y poder dialogar no desde la parte intelectual, sino desde la parte emocional. A ver, mira, yo me estoy sintiendo así. Yo estoy eligiendo expresar cómo me siento para poder dar pie a los otros miembros a decir, bueno, yo también me siento así, ¿verdad? Si uno expresa, si uno puede ponerse como primer persona para poder decir, mira, está sucediendo esto, hablemos del elefante rosa que está aquí, que todos estamos viendo y del que nadie quiere hablar. Eso es algo, ese es un buen camino, ¿verdad? Y de ahí ver la dinámica y si es necesario buscar ayuda profesional para poder integrar a la familia de nuevo, como te digo, siempre y cuando sea desde la aceptación de todos los miembros o de los involucrados. ¿Ok? Sí, muchas gracias. De nada, Natalia. ¿Alguien más había levantado por ahí la mano? ¿Alguien más que quiera comentar? Eh, Aquí nos dice Amalia, ¿debo esperar los rosarios que se están haciendo a mi ser querido para asistir a terapia? No, Amalia, buena pregunta, no necesariamente. No hay un tiempo específico, ¿sí? Todo depende de lo que yo siento, ¿verdad? De cómo me siento. Hay personas que en el momento de la pérdida necesitan contención, que necesitan entender qué es lo que está sucediendo. Y hay personas que dicen, dame chance, un par de meses y entonces puedo buscar ayuda. O personas que lo intentan eh, hacer por sí mismas y pueden decir, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que no estoy pudiendo, que se está complicando, que me estoy atorando y entonces pueden buscar ayuda profesional. Entonces, no hay un tiempo específico, Amalia, en el que tengas que ir o hay que esperar para poder ir a un acompañamiento. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, Maggie. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mm, Yo, justo hoy, hace 9 meses, perdí a mi hijo. Él tuvo un accidente y, pues, yo al principio como que no lo asimilaba. Mm,
pues me dolió mucho, era pues mi hijo querido, ¿no? 22 años tenía. Y y conforme fue pasando el tiempo, me ha ido doliendo un poco más. Eh, yo, al igual que una persona que pasó al principio, Rocío me parece, eh, pues sentí que lo había asimilado bien y todo, pero pues yo ahora siento como que me está doliendo más. Y las personas también me ven y como que, bueno, algunas también me dicen, no, yo te veo como si nada, pero pues realmente, pues yo traigo el dolor dentro, o sea, mucho, me duele mucho, pero yo no, trato de no expresarme así en frente de la gente, no lloro en público y esas cosas, porque pues una me da pena y pues otra, pues digo, ¿para qué? No, de todas maneras a la gente no le importa. Este, entonces, también yo cuando subo al transporte, mi pregunta es esta, cuando subo al transporte hay personas que me han preguntado por mi hijo, pero yo no sé cómo reaccionar, porque en ese momento sí siento que me quiebro y me dan muchas ganas de llorar, pero no sé cómo reaccionar, no sé qué decirles. Me da mucha tristeza decirles que ya murió. Algunos hasta les he dicho que todavía no, que todavía está estudiando y que pues está afuera. No sé, no es que me dé pena que decir que está muerto, sino más bien es como que no quiero tocar el tema con cualquiera. ¿Es normal eso? Gracias, Maggie. Sí, es normal. Y justo tiene que ver con la no aceptación emocional de la pérdida. ¿Por qué? Porque son factores externos. Y lo importante es que yo tengo que trabajar porque esos factores externos yo no los puedo controlar. Yo no puedo evitar que la gente venga y me pregunte. Y es súper común que la gente que no está en nuestro primer círculo cercano nos pregunte. Y entonces es una constante, eh, les digo a veces, es como si la vida me restregara en la vida constantemente lo que perdí. Ok. Aprender a trabajarlo, aprender a trabajar sobre la aceptación te va a poder dar esa capacidad de decir, sí, murió, y que no te llene de toda esta emoción y todo este dolor. Es común, sí, y al principio es normal que lo evitemos, no tiene nada de malo tampoco, no es que estés haciendo algo malo al negarlo o al no decirlo, no, simple y Sí, sencillamente quiere decir que aún no estás preparada para hacerlo. ok. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Fernanda Cruz, Hola, buenas noches. buenas Yo noches. hace, yo hace un año, 7 meses tuve un aborto. He estado tomando terapia de tanatología y todo eso, pero mi hijo iba a nacer en este mes, a finales de este mes. Hay días en los que me siento bien, hay días en los que me siento totalmente, totalmente mal. Hace unos días estaba platicando con una persona que supo de mi pérdida y agarró y me dijo, ¿y tú por qué le sigues llorando a tu hijo? Dice, si no lo conociste. Y dice, o por qué, sí, ¿por qué si no lo conociste? Dice, ¿por qué le sigues llorando a un feto? Y lo que yo hice en ese momento no fue contestarle, pero sí llegando a su casa me puse a llorar. Y mi pregunta fue, mi pregunta siempre ha sido, ¿estoy mal en llorarle a veces a mi hijo? ¿Está mal sentirme mal a veces? En donde no tengo ganas absolutamente de nada. En donde solamente quiero dormir.
Y mi pregunta es, ¿está mal? Ok, Fernanda, gracias por tu pregunta y por tu testimonio. No, no podemos evitar a veces que la gente pueda ser cruel, ¿verdad? Porque dependiendo de sus creencias, de su sistema de creencias, puede estar bien o no eh, nuestro duelo, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que aprendamos, como los dije al principio, a validarnos, a saber que una pérdida significativa para mí, y lo mencionábamos, no necesariamente tiene que ser significativa para otra persona, ni entenderla, ¿verdad? Pero lo que tienes que saber, Fernanda, es que no tiene absolutamente nada de malo. El hecho de que no lo hayas conocido no quiere decir que no haya un vínculo. El vínculo se formó desde el momento en que tú estabas embarazada. Es más que allá de una conexión que no tiene que ver nada ni con mística ni con espiritualidad. No, tiene que ver con el hecho de saber que lo estabas gestando. Es ese vínculo que existe entre madre e hijo únicamente y es totalmente válido. Lo que sí te puedo decir es que si tú sientes que no estás pudiendo, ¿verdad? También se vale que te acerques a buscar ayuda, no tiene nada de malo. Este tipo de duelos muchas veces son a los que se les llama desautorizados, porque socialmente, justo como esta persona, ¿verdad? Te desautoriza, te dice que no tienes derecho a vivirlo, no tienes derecho a sufrirlo, y no es así. Entonces, Fernanda, concretamente no tiene nada de malo, al contrario, y es muy normal que te sientas así, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. María de Los Ángeles, Sí, buena noche. buenas noches. ¿Sí me escuché? Sí, ok. Sí, Mire, yo tengo mi duelo de mi nieto, falleció hace 7 meses. Él vivía junto con su hermano aquí en casa conmigo porque no soportaba a su mamá. Falleció de dengue, ella casi no lo cuidó en el hospital, fui yo la que estuvo y es la fecha en que mi hija se incineró el niño, ella se llevó las cenizas y mi hija está enojada conmigo porque dice que por qué me daban a mí el pésame y no a ella, que yo que tenía que ver ahí y quien está sufriendo mucho, la verdad soy yo. Yo a ella la veo como si nada, tiene 4 hijos más y no veo que ella trate de que nosotros tengamos una plática para ver qué es lo que ella está pensando. Entonces no sé si algún día esto va a pasar, yo voy a dejar de que me duela tanto y ella va a cambiar algún día en su relación conmigo. claro. Ok, María, muchas gracias. Eh, Justo este es otro ejemplo, María, de un duelo desautorizado, ¿verdad? Porque te dan a ti el pésame y a mí no. Pero algo que tiene que tener claro María es que está en todo su derecho, ¿verdad? Está en todo su derecho no solo de que le den el pésame o no, sino de estar viviendo este duelo. ¿Por qué? Porque acuérdense, no, lo que determina cuánto me duele es el vínculo que existe con esa persona. Podemos llegar al caso que ni siquiera seamos familia, que sea mi mejor amigo, mi mejor amiga, que no es ni de mi sangre, pero me puede devastar. Y por el contrario, puedo tener un familiar ahí lejano que no tengo un vínculo, que no hay nada cercano y no me impacta. Entonces, María no tiene control sobre lo que decida su hija. No tenemos una certeza, ni nadie le puede aseverar que en algún momento su hija quiere esa plática. Pero lo importante es que si usted trabaja sobre su proceso, es para sanarlo a usted. Es para que justo llegue el día en que ya no le duela y en el que pueda mirar el recuerdo de su nieto desde el amor.
y que pueda construir un vínculo desde el amor, integrándola a su vida diaria y no dejándolo en el pasado como algo que pasó. ¿Ok? Muchas gracias. De nada, aquí nos dice Jacqueline, mi hijo tiene 3 años que falleció, él era mi apoyo, hacíamos muchas cosas juntos, quedaron planes sin realizar, a veces estoy bien, otras lloro, a otras lloro a escondidas, cambié de residencia, ahora vivo con mi hijo mayor, paso mucho tiempo sola, dejé de trabajar, no sé cómo procesar mi pérdida. Jacqueline, lo mencionábamos un poco por la temporalidad y por lo que menciona, eh, yo le recomiendo que se acerque a un profesional después de los 3 años. No es que no sea normal, pero puede, por lo que, no, por lo que escribe, puede ser que por ahí empiece a tener un duelo complicado y que puede estar presentando a lo mejor algunos signos de depresión. Entonces, será importante que se atienda de la misma manera que una opción puede ser también que visite a un psiquiatra para que le dé un diagnóstico que podamos descartar que pueda tener una depresión o principios de depresión, que sería una distimia. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Creo que no. Bueno, pues sería todo por esta ocasión. Me gustaría agradecerles. Eh, sí, Rocío. Perdón, me interesa el taller, pero lo que le quería comentar es, igual también cuando haya en Querétaro también me interesa, pues yo radico en Morelia, Michoacán. Claro que sí. Sí, nos puede mandar mensajito con mucho gusto. Nuestra asistente Yasmín le da todos los datos. Ok, ¿Ok? muchas gracias. Bien. Aquí un comentario. Viviana, yo me alejé de mi familia, de mi mamá después que falleció, ya que la dañaron cuando vivía y hablaron de ella cuando falleció, y de mí y mis hermanos y de mi papá. Decidí alejarme de ellos por amor propio. Para mí es sano, pero si es sano, claro, Viviana, cuando una relación, no importa si es familiar o no, no nos hace bien, no estamos obligados a estar ahí. Nos han vendido la idea que la familia es primero, ¿verdad? Que la familia ante todo. Pero cuando podemos recibir violencia, maltrato o situaciones que simplemente no son sanos para nosotros, que afectan nuestra salud mental y emocional, estás en todo tu derecho, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues agradecerles su asistencia, recordarles que mensualmente tenemos una conferencia con temas diversos, recordarles que estamos en nuestra página de internet que es www.eutimia.com, Eutimia con la primera con Y, y estamos a sus órdenes, tenemos algunos otros servicios y con todo gusto les va a llegar por ahí un mensajito en estos días para que se sumen a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestra comunidad donde vamos mandando los avisos justamente nada más de las conferencias y de los eventos. Si se suman, no se preocupen, no es un chat donde van a ir, pueden subir cosas, no, solamente los administradores vamos subiendo la información respectiva y tratamos de ser muy respetuosos con ese chat. No me queda más que agradecerles, gracias a su asistencia y cualquier cosa, estamos para servirles. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, buenas ¿Cómo ves? noches. Ok. Gracias.